Bueno, vamos a pasar a la palabra en este día fresco, en el que Dios nos muestra su amor en todo lo que nosotros hacemos. Es una muestra de su amor el que pues prácticamente las lluvias han estado en la noche y no en la mañana. Pero lo que sí vemos es que el Señor es un Dios justo, es un Dios fiel, es un Dios que nos ama, es un Dios santo. Y al hablar de la santidad de Dios, nosotros no podemos imaginarnos siquiera de qué tamaño, de qué nivel es su santidad. Por eso el Señor quiere que nosotros, dice que somos santificados. Y bueno, han sucedido varias cosas desde la muerte de Jesús. Hoy el mensaje que tenemos es un mensaje que se titula Consumado es. O sea, el momento en el que Jesús entregó su vida. Y para algunas personas, especialmente para Satanás, esto significó pues un motivo de alegría de ver que finalmente el Salvador, el Señor, el Hijo de Dios estaba entregando su vida en una cruz. Satanás pensó que ya había derrotado por fin a Jesús al verlo clavado en esa cruz y pues observar que él estaba ya expirando, se estaba muriendo, ya no había nada que hacer. Eso es lo que pensó Satanás. Y él estaba contento, a lo mejor estaba hasta dando saltos de alegría de ver que pues Jesús estaba finalmente terminado, que ya no había signos vitales en su cuerpo y por lo tanto pues había muerto crucificado como si fuera el peor de los criminales. Y sin embargo, pues eso no fue suficiente, no había terminado la obra, no había terminado la película completa. Y el Señor, pues dice que el poder de Dios sobre Cristo trajo la resurrección a su vida, porque hay que recordar que Jesús era un hombre Dios, que estaba en la tierra, era un hombre Dios que estaba en la tierra y que además pues vino para mostrarnos primeramente el amor hacia el Padre, darnos a conocer al Padre, pero también vino con una misión. La obra de Jesús no terminó aquí en la tierra, fue una misión la que Él vino a traernos y a mostrarnos, porque nosotros debíamos ser salvos. Él vino a entregar su vida, dice, por muchos, para que todos tuvieran o tuviéramos, perdón, acceso a la salvación. Entonces, el mensaje de hoy se titula Consumado es. Y es ese momento en el que Jesús dice que ya no pudiendo más por la resistencia de su cuerpo, en la cruz expiró. O sea, dio su último respiro de vida humana. Sin embargo, el diablo contento porque por fin pensó que había logrado ese plan que tenía de destruir al Hijo de Dios y que él iba a ser ahora adorado, tenía todo listo para ser adorado, vino ese gran milagro, el milagro de la resurrección. Milagro a los 3 días en el que Jesús resucitó y venció a la muerte, venció a Satanás, venció el pecado, se acabó todo. Fue consumado en la misión a la que el Señor lo había mandado a esta tierra. Así es que para empezar vamos a orar primero, vamos a darle gracias al Señor porque nos ha permitido estar en este día aquí reunidos para escuchar su mensaje. Gracias, Padre, te damos en esta mañana porque podemos ver tu mano poderosa. Te damos gracias, Señor, cómo tú nos guías, nos diriges, cómo al querer andar en tus caminos, Señor, nos muestras la justicia, nos muestras la verdad. Y cómo, Señor, a través y por medio de tu gracia podemos vencer cada obstáculo, podemos superar cada desafío, cada reto que se presenta en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que los obstáculos siguen y seguirán apareciendo. Solamente tu gracia es la que nos llena de ese valor, de ese poder,
la oración y el estudio de tu palabra para poder superar cada uno de estos desafíos que se presentan en nuestra vida. Te damos gracias en este día, te pedimos que el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones nos llene de tu paz, nos llene de tu gozo, de tu alegría, nos llene también, Señor, de la esperanza gloriosa de Cristo en su segunda venida. Y también, Padre, que podamos estar atentos. Destapa nuestros oídos, abre nuestros ojos, nuestro corazón, nuestro entendimiento para que podamos recibir tu palabra, Señor, así como tú la has diseñado en este día para nosotros. Te damos muchas gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te adoramos, te glorificamos con nuestra vida y te damos gracias, gracias por lo que tú vas a hacer con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cada uno de nosotros tenía pecados y tiene pecados, pero esos pecados generaron una deuda, una cuenta por pagar que nosotros tenemos o teníamos nosotros en este mundo. Dice que la paga del pecado es la muerte. El cumplir con redimir, con pagar ese pecado, tenía que ser a través de la muerte. Ese es el costo del pecado de cada uno de nosotros. Para cancelar esa deuda, nosotros teníamos que morir. Sin embargo, ninguno de nosotros podía pagarla. Ninguno de nosotros podía pagarla precisamente por la naturaleza pecadora de cada uno de nosotros. La forma como nosotros somos, cómo nos comportamos y sobre todo antes de venir a aceptar a Jesús, nosotros nos comportábamos de una manera diferente, distinta. Nuestros objetivos eran otros, nuestros deseos eran otros, también nuestros placeres eran otros que se oponían completamente a la palabra del Señor. Sin embargo, Cristo vino conociendo cada uno de los pecados que todos nosotros habíamos de cometer. Él sabía de qué nos íbamos a equivocar, en qué íbamos a pecar, y por eso Él registró todos esos pecados, todas esas transgresiones que eran afrentas, que eran violaciones, que eran golpes que nosotros le estábamos dando al Señor, a Dios. Él las registró todas de una manera total y global, porque no hay pecado que el Señor haya eliminado, no hay pecado al que el Señor haya olvidado. Todos los pecados están registrados y ese fue precisamente el objeto de que Jesús estuviera aquí en la tierra, que los pecados fueran registrados precisamente ¿para qué? Para que con su sacrificio todos, absolutamente todos fueran borrados y que no quedara ningún resquicio, ningún sobrante, nada que nos pudiera a nosotros acercar a la culpabilidad, que nos pudiera acercar a la condenación, que nos pudiera llevar en algo que nos mantuviera atados precisamente a esa vida del pasado. Entonces, Jesús todo lo hizo, ¿con qué lo borró? Con su sangre, con la sangre preciosa, la sangre maravillosa de Jesús. Y por esa razón, al haber pagado la deuda que cada uno de nosotros teníamos con su sangre, todo quedó consumado, todo quedó pagado, toda deuda quedó pagada. Es como cuando nosotros vamos a algún lugar o compramos una mercancía, si no pagamos toda la mercancía, pues no nos dan. O cuando nosotros disfrutamos de algún crédito en algún lugar, pues no nos entregan nuestros documentos, nuestros pagarés o lo que tengan para resarcir nuestro crédito hasta que no pagamos hasta el último centavo. Jesucristo hizo exactamente lo mismo con todos los pecados de la humanidad, no solamente los que se habían cometido en ese entonces, sino todos los pecados que se iban a cometer. Él registró todos esos pecados en un solo cuaderno, en una sola obra, y mediante la sangre poderosa de Jesús, borró todos esos pecados. Por eso cuando uno viene a aceptar a Jesús, cuando nosotros lo aceptamos con nuestro corazón, nos damos cuenta que nuestra deuda ha sido cancelada. Por eso nos habla de una redención. Y por esa razón nosotros tenemos que estar seguros de que nadie jamás, nadie puede condenarnos, porque nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, ya pagó la deuda y el castigo por completo. No solamente era la deuda, sino que había un castigo además. La deuda llevaba en sí un castigo, pero Cristo con su sangre pagó de tal manera que nada ni nadie hoy
puede traernos a memoria, recordarnos todo lo que sucedió en nuestra vida pasada. Nadie puede condenarnos, jamás nadie puede condenarnos ya, porque Jesús pagó todo el castigo que nosotros merecíamos con su sangre en la cruz. Vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 19, y vamos a ver desde el versículo 28. Dice, después de esto, o sea, aquí ya está la crucifixión de Jesús. Jesús aquí ya fue crucificado, ya está colgado en la cruz, ya está con los ladrones en sus extremos, pero también lo que vemos es cómo Jesús todavía en un hálito de vida, con un soplo de vida todavía, se dirige para a toda la gente que estaba escuchando. Dice, después de todo esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Ustedes saben que el vinagre tiene un sabor muy ácido, ¿sí? Es ácido, sirve inclusive para limpiar cosas. Por eso el vinagre, como complemento, como condimento para la comida, tiene que servirse en una cantidad pequeña. Pero aquí lo que estaban haciendo ellos al darle el vinagre es aprontar su muerte. Que con el vinagre, cuando él chupara el vinagre, su cuerpo automáticamente iba a entrar en un proceso pues ya de fallecimiento total. Dice, y poniéndolo en un hisopo se le acercaron a la boca. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Aquí vemos un momento muy importante para nosotros como hijos de Dios, como personas nacidas de nuevo. El momento en el que Jesús como hombre muere. Jesús murió como hombre, pero hay que entender que Jesús no fue concebido precisamente por un hombre. Por eso su condición de Dios se mantenía. Pero su cuerpo ya no funcionaba, su cuerpo se acabó, se desgastó. Y ese último, vamos a decir, sorbo que le dio al vinagre terminó precisamente por concluir su vida. Vemos cómo el hecho de decir consumado es, uno piensa que la obra de Jesús terminó en ese momento, pero no terminó su obra, lo que terminó fue la misión que Jesús tenía en este mundo. ¿Por qué? Porque vemos que para nosotros el sacrificio de Jesús en la cruz es algo que no podemos nosotros medir, es algo absolutamente inconmensurable. No podemos medir nosotros el sacrificio, nos imaginamos lo que Jesús padeció, pero es una imaginación nada más, no es algo que nosotros hayamos comprobado. Muchas veces uno se pincha con un dedo, un clavo, una aguja y duele, ¿verdad? Y duele bastante dependiendo el grado en que se interne el metal. Ahora, imaginemos el dolor de tener clavadas las manos y de tener clavados los pies. O sea, desde ahí empezó no el sufrimiento, sino el sufrimiento ya venía de atrás cuando le colocaron esa corona de espinas, que empezó la sangre a fluir, la flagelación, los golpes que le daban con unas correas de cuero que tenían metal en la punta. Con todo eso empezó el sufrimiento para Jesús. Si nosotros nos ponemos a ver el grado total, muchos de nosotros en las primeras de cambio ya hubiéramos muerto. Sin embargo, él tenía que resistir para llegar a la cruz, para cumplir con la misión. Era algo tan alto que nosotros nunca lo íbamos a poder alcanzar, y era algo tan profundo también ese momento que nosotros tampoco lo íbamos a poder comprender. Pero lo que sí vemos es que la satisfacción del Padre, de Dios el Padre, se estaba cumpliendo. Dios se estaba agradando porque la misión que Jesús vino a cumplir en la tierra iba a terminar precisamente con su muerte. La entrega voluntaria de su cuerpo precisamente para que fuera sacrificado. Ninguno de nosotros es capaz de entregar nuestro propio cuerpo para ser sacrificado. Lo hacemos en situaciones extremas,
Cuando algún ser querido de nosotros está al borde de la muerte o está en peligro, sí ofrecemos nuestro cuerpo, ¿verdad? Al Señor, Señor, que no le suceda a ella, que me suceda a mí, Señor, que no le pase a mis hijos, que me pase a mí. Pero es difícil, porque en la naturaleza hay leyes y esas leyes no funcionan como nosotros queremos. Yo no puedo entregar mi vida por alguien, ¿verdad? Porque yo puedo entregar mi vida, pero al final la otra persona pues también va a seguir sufriendo y padeciendo. Sin embargo, Cristo entregó su vida en la cruz por toda la humanidad, los que ya estaban, inclusive los que ya habían muerto, que habían creído en Él, los que iban a venir y todos nosotros, todos los que faltan por venir. Entonces aquí vemos cómo la satisfacción del Padre, la satisfacción del Señor era perfecta, porque fue la satisfacción de la obra de Cristo para su pueblo, el pueblo del Señor. Y esto es un sólido consuelo para nosotros, para su iglesia, porque es la redención de la iglesia de Cristo que fue perfecta. La iglesia fue algo tan perfecto para el Señor que no se necesita pagar nada más por tener esa deuda cancelada en nosotros. Los que hemos sido comprados por la sangre del Señor somos libres, libres de las ataduras del pecado, libres de las ataduras de la muerte. Hoy nosotros tenemos una vida diferente y por eso tenemos que darle gracias. Por eso tenemos que darle gracias. Gracias al Señor nuestro Dios, porque nosotros hemos sido comprados por una sangre de alto precio, que significó el sacrificio de Cristo. Fue el precio más alto que se ha podido pagar por la vida de cada uno de nosotros, y por eso nosotros debemos ser agradecidos por ese milagro que el Señor ha hecho en la vida de nosotros. Esas deudas que había, todas esas deudas que andábamos cargando en nuestra vida pasada, hoy han sido canceladas. Y esto debe ser motivo de alegría para todos nosotros, que ya nuestra deuda, todo lo que representó nuestra vida pasada, fue pagada por Cristo en la cruz. Acompáñenme adelante al libro de la carta de Pablo a los Romanos. Y vamos a leer el capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 23. Porque lo único que nosotros hemos ganado con nuestro pecado es la muerte. Es lo único que hemos obtenido de ganancia con el pecado, la muerte. Y dice Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor nos ha dado un regalo a través de la vida. Y lo único que nosotros hemos ganado con nuestro pecado es la muerte. Y aquí solamente se presentan dos opciones. Una, que recibimos esa paga y perdemos la vida, entregamos nuestra vida a cambio de pagar nuestra deuda de pecado, o aceptamos que Jesús recibió mi pecado, mi deuda, y nos da la vida eterna. Esto es algo que también a nosotros nos ayuda mucho. Nos da la confianza y la seguridad de saber que ya tenemos un lugar con Jesús. Pero lo importante de esto es que la decisión es de la persona. La persona es la que va a decidir si prefiere pagar esa deuda de pecado con su propia vida o si acepta que Jesús reciba la deuda y a cambio la persona reciba la vida eterna. Porque todas nuestras buenas obras no sirven para que nosotros tengamos un lugar en el cielo. Nuestra única esperanza es recibir el regalo gratuito que Jesucristo ha comprado para todos nosotros y que se dio en la cruz. Vemos en la cena del Señor cómo Jesús parte el pan para compartir su cuerpo y su sangre a través del pan y de la copa.
Vamos a Mateo 26, atrás, por favor. Mateo capítulo 26, en el versículo 28. Nos dice, porque es Jesús, estaban celebrando esa cena, la cena que significó el nuevo pacto. Dice desde el versículo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y bebiendo, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo, como ustedes en el reino de mi Padre. Lo que vemos aquí es que la cena de Jesucristo fue algo simbólico, pero también emblemático, de su muerte que venía. Él ya sabía que iba a morir, ya sabía, de hecho, 2 horas después es cuando fue apresado, y de la manera en la que nosotros recibimos este beneficio por parte de él. El pan representaba su cuerpo roto, y la copa representaba la sangre. Por eso, estos dos elementos estaban proclamando la muerte de Jesús. A través del pan y de la copa de vino, los dos representaban lo que iba a suceder con Jesús en la cruz, su muerte. Por eso, la forma en la que nosotros recibimos el pan y el jugo de uva, comiendo y bebiendo, y esto muestra cómo nosotros recibimos el mérito, la dádiva, el regalo que el Señor nos da a nosotros precisamente para la salvación. Por eso cuando nosotros celebramos la Santa Cena, establecemos un tiempo de preparación de nuestros corazones. No es un momento común y corriente, sino es una celebración emblemática y simbólica de lo que Jesús hizo esa noche antes de que fuera entregado para su muerte. Y mediante una fe que asemeja el comer y mediante una confianza que se asemeja el beber, nosotros estamos recibiendo espiritualmente a Cristo en nuestros corazones. El momento en el que vivieron los discípulos con Jesús, en ese tiempo ellos estuvieron recibiendo a Jesús. De hecho, en ese momento ellos fueron santificados también. Ya no estaba Judas, ya se había salido, que era el que iba a traicionar. Pero los otros 11 estuvieron con Jesús en ese momento tan especial. Y por eso nosotros celebramos de esa manera tan especial la Santa Cena. De tal manera que espiritualmente estamos recibiendo a Cristo en nuestros corazones, así como recibimos naturalmente el pan y recibimos naturalmente el jugo de uva en nuestros cuerpos. Y estas fueron las instrucciones prácticas que Jesús les dio precisamente a sus discípulos. Tomen y beban. El pan, que representa el cuerpo roto de Jesús, y el vino o el jugo de uva que tomamos nosotros, que representa la sangre. Y cuando nosotros lo comprendemos espiritualmente, estamos entendiendo el evangelio de la salvación. Este primer paso de la cena se iba a cumplir después, físicamente, con la muerte de Jesús en la cruz. Cuando dice, les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre, la cena del Señor no solo evoca el sacrificio de la muerte de Cristo, sino también mira hacia el futuro, lo que había de suceder en su reinado glorioso con la segunda venida de Cristo. Y también aquí lo que hace es que conmemora y anticipa la obra redentora de Jesús en la cruz, cuando Él murió, que todos nuestros pecados se fueron precisamente al fondo del mar. Al fondo del mar. ¿Sí? Entonces,
¿Qué celebramos nosotros? Celebramos su perdón, un perdón eterno que no merecíamos. Y celebramos la vida eterna, una vida después de la vida terrenal. Una persona que no acepta a Jesús tiene la muerte primera, la muerte de su cuerpo, la muerte segunda, por no haber aceptado a Jesús, y la muerte eterna. Es la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna, que es para siempre. Por eso nosotros que aceptamos a Jesús, sabemos que tenemos la vida espiritual. Tenemos una vida con Jesús que va a ser eterna para todos nosotros. Vamos a Romanos, al capítulo 3 de Romanos. Aquí también Pablo nos habla en el versículo 23, 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y aquí nos está hablando primero, dice que como todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero que hemos sido justificados gratuitamente por la gracia del Señor, redimidos en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El término justificados en este versículo y en otros pasajes significa declarar justa a la persona, que la persona no tiene culpa, ya no tiene que pagar, y Dios a nosotros, a cada uno de nosotros nos ve perfectos. Así como ve a los niños inocentes, como los ve alegres, contentos, el Señor también nos mira a nosotros perfectos, sin ninguna deuda con Él. Y una persona se encuentra ante la disyuntiva, dos caminos de lo que puede suceder cuando se somete a un juicio. Uno, que puede ser condenada, y dos, que puede ser absuelta. No tiene más que dos salidas en un juicio. Y en esencia todos nosotros estamos delante de un juez, estamos delante de Jesús todos los días, estamos delante de Dios el Padre todos los días. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda precisamente a afirmar esa fe en que nosotros hemos sido justificados ya por el Señor, que no tenemos deudas pendientes. Cuando la persona es absuelta, quiere decir que es liberada de toda deuda. Y nosotros hemos sido liberados. No quiere decir que nosotros, que ya no se nos encuentre culpables. En nuestra vida pasada fuimos culpables, pero por la justificación, como dice la Escritura, siendo justificados gratuitamente, ¿por quién? Por la gracia. Por la gracia hemos sido justificados. La gracia es un regalo inmerecido, un regalo que nosotros no merecíamos, de lo bueno que es el regalo para lo sucio que era nuestra vida. Y sin embargo, por esa gracia, nosotros ya no tenemos deudas de pecado con el Señor. Hemos sido liberados. Pero también vemos cómo nosotros pues confesamos nuestros pecados, porque miles de veces nosotros hemos violado la ley del Señor. Y las personas lo siguen así, pero el Señor ha provisto un camino por el cual uno puede ser justo y así declarar justo al culpable, que es por medio de ¿quién? De Jesucristo. En pocas palabras, es mediante la sustitución. El pecador debe cumplir su castigo, su sentencia en la cruz, pero Jesús vino a ocupar el lugar de nosotros para que ocupemos ese lugar en la cruz. Entonces, por la sustitución y por la imputación, el Señor nos libra de todo pecado. Y esos pecados tienen que irse a algún lugar.
esos pecados se cargan o se cargaron precisamente en el cuerpo de Jesús. Así es como nosotros fuimos liberados. Nos quitaron la carga. Hagan de cuenta que traíamos una mochila donde traíamos nuestra vida pasada, a lo mejor una mochila sucia, una mochila muy pesada, con muchas cosas fuertes, desagradables y pesadas adentro. Y lo que hicimos fue quitarnos esa mochila, ponerla en la espalda de Jesús, y Jesús nos va a dar una nueva mochila, una mochila limpia, nuevecita, que huele todavía a plástico nuevo o a cuero nuevo si es de cuero, ¿sí? Entonces Jesús lo que hizo fue sustituir. Él como inocente, como una persona que no pecó, sin mancha, ocupó nuestro lugar, el lugar del pecador. Y era el único que podía hacer precisamente esa acción. Ninguno, nadie podía hacerla más que Jesús. Y Él lo hizo precisamente para liberarnos. Ahora, la palabra redención, dice aquí la Escritura, que mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención significa que hay que pagar un precio. Hay algo que necesita ser redimido, necesita ser cancelado. Y es por mediación de un sufrimiento y de una obediencia. ¿Quién nos dio el ejemplo de la obediencia y el sufrimiento? Jesús. Fue obediente a su Padre y sufrió precisamente por todo lo que recibió. Entonces, no somos justificados nosotros gratuitamente, sino somos justificados por la redención, por el pago de la deuda. Ni tampoco somos justificados por su gracia, sin mediar un sacrificio expiatorio. Si nosotros nos recordamos en el Antiguo Testamento, el sacerdote entraba al tabernáculo con un animal vivo, y ese animal vivo, el sacerdote, el sumo sacerdote, lo sacrificaba, lo mataba dentro de la mesa de la propiciación, y ofrecía la sangre de ese animal precisamente para el perdón de los pecados de todos. Pero este ejercicio se tenía que repetir una vez al año, no era una sola vez. Jesús vino a sustituir ese cordero, vino a sustituir esa ofrenda, pero una sola vez y para siempre. O sea, por eso el sacrificio de Jesús tiene tanto valor para nosotros. Debe representar algo tan especial, de que nosotros comprendamos que efectivamente por el sacrificio de Cristo nosotros no necesitamos estar recurriendo a sacrificios posteriores. No necesitamos estar comprando un animal, un cordero, un buey, un macho cabrío para llevarlo y que lo sacrifiquen. Jesús ya lo hizo por nosotros y Él entregó su vida a sí mismo. Entonces no somos justificados gratuitamente sin redención, ni tampoco somos justificados por su gracia sin la mediación de un sacrificio expiatorio, de un sacrificio de perdón. Expiación es perdonar, y ese sacrificio expiatorio Jesús lo usó para que nosotros fuéramos perdonados de todos nuestros pecados. Y las personas siempre buscan zafarse, o no quieren comprender o entender el hecho de que Cristo verdaderamente nos ha salvado. Muchas personas adoptan filosofías humanas que intentan, por medio de todo lo que saben y conocen, adulterar esta doctrina. El fundamento de nuestra fe es Jesucristo. El fundamento de nuestra fe es la cruz. El fundamento de nuestra fe es el sacrificio de Jesús en la cruz para que nosotros pudiéramos recibir la salvación eterna. El fundamento de nuestra fe es la resurrección de Jesús, que Él subió a la derecha del Padre a ocupar su lugar ahí, pero nosotros también hemos sido resucitados a una nueva vida, no la vida que teníamos, sino una vida diferente, una nueva vida que hoy nos permite saber que nuestra alma, nuestro cuerpo va a ser renovado, nuestro cuerpo va a ser sustituido por un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no va a tener dolor, un cuerpo que no va a ser corrupto, un cuerpo donde no va a haber sufrimiento, no va a haber nada. Y también sabemos que el fundamento y la piedra angular, la cabeza de todo lo que somos y a quien obedecemos, es a Jesucristo. Y este es el fundamento precisamente del Evangelio de la salvación. Y la palabra propiciación nos remite precisamente al propiciatorio. El sacrificio
que se hacía es precisamente sobre la cubierta del arca. Esa era la mesa de la propiciación, la cubierta del arca. Y lo que vemos es que ese sacrificio expiatorio reivindica el honor agraviado de nosotros hacia Dios y repara el daño producido a la ley divina por las ofensas humanas a un Dios santo. O sea, todo lo que nosotros pecamos contra Dios, ofensas contra Dios, no podían ser perdonadas a menos que hubiera un sacrificio expiatorio. Y es como el Señor nos dio la justificación, la redención, pero también la propiciación, que es lo que el Señor convierte en nuevo. El Señor no va a mejorar las cosas, el Señor no mejora nuestra vida. El Señor nos da una nueva vida para que nosotros empecemos a trabajar y a construir en ella algo nuevo y diferente que nos proporcione el dar el ejemplo de Jesús. El apóstol Pablo alude a las bendiciones actuales por todo lo que él vivió. Acompáñenme adelante al libro de Efesios, al capítulo 1, Efesios 1, también la carta de Pablo, y vamos a leer el versículo 7, dice, 7 y 8, dice, en quien tenemos redención por su sangre, o sea, el pago de nuestros pecados por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Cómo el Señor nos llena precisamente de sabiduría, de inteligencia? Cuando nosotros entendemos que nuestra deuda fue cancelada. Y aquí lo que vemos es que la gracia del pasado eterno es cuestión de fe, pero aquí hay algo a nuestro alcance para que nosotros lo disfrutemos. Nosotros creemos y por esto lo recibimos de verdad y en verdad literalmente. No esperamos nosotros esa gracia, sino que esa gracia ya la poseemos. Amén. Y nosotros nos damos cuenta porque a veces cuando llegamos a algún lugar, si una persona nos sonríe, ¿sí?, es la gracia del Señor que se está reflejando a través de nuestro rostro. Por eso el Señor no quiere que nosotros andemos enojados, que no quiere que andemos de malas, sino que nos levantemos y que andemos contentos, porque el Señor es el que nos sustenta. Y esto nos ayuda a nosotros precisamente a que la gracia se manifieste y la gente pueda ver algo diferente en nosotros. Amén. No solamente lo pensamos, sino que sabemos que lo tenemos. Y somos redimidos, somos libres de ataduras, libres de cadenas, como decía la canción, porque hemos sido perdonados y ya no estamos más bajo la condenación. O sea, que si nosotros nos seguimos condenando de las cosas del pasado, no las podemos quitar, necesitamos acercarnos con un corazón humillado delante del Señor para confesarle que no podemos quitarnos eso que nos sigue afectando, que impide que nosotros podamos caminar y avanzar más rápido en nuestra relación con el Señor. ¿Por qué? Porque Jesús es la causa de la paz, una paz que hay en todos lados. Pero la causa que Jesús hace en nosotros es que la paz que nosotros disfrutamos es una paz que no se entiende, no se logra entender. A veces podemos estar lleno de tribulaciones, lleno de problemas, lleno de situaciones de las que no encontramos la solución. Y sin embargo podemos estar viviendo en paz, porque es Jesús el que está llenándonos de ese amor y de esa confianza en Él, que la paz que sobreabunda todo entendimiento, todo razonamiento humano, es una paz que mora en nuestros corazones. Cuando nosotros nos convertimos en cristianos, es decir, cuando nacimos de nuevo, no podemos odiar a nadie. Ya no podemos odiar a nadie, ni tampoco podemos estar peleando con las personas. No podemos mantener malicia tampoco contra otros, porque eso es incompatible con la gracia del Señor en nuestra vida. Nuestra vida, nuestra actitud, nuestro comportamiento tiene que cambiar. Y solamente Jesús en nuestro corazón, por medio del Espíritu Santo, está haciendo esa transformación en nuestra vida. Ahora, debido a nuestras debilidades, todavía debilidades, porque el cuerpo perfecto lo vamos a tener hasta que Jesús venga y nos lleve con Él, a veces podemos perder los estribos
o ser mordaces. ¿Qué significa? Ser irónicos, ser hasta cierto punto, como dice la Escritura, burladores, ¿sí? Que seamos personas que nos burlemos. Entonces, no podemos seguir siendo así. Y es algo que nosotros debemos lamentar y de lo cual debemos arrepentirnos. Pero llevar en nuestra vida, en nuestra alma, cualquier enemistad contra otros es contrario al Espíritu de Cristo. Nosotros tenemos que ser personas de una sola clase, personas de una sola forma de ser. No podemos estarnos disfrazando de acuerdo al lugar donde estamos. Por eso el Señor nos dice que hay lugares donde no debemos asistir, porque si vamos a asistir nos tenemos que llevar un disfraz, ¿verdad?, para podernos comportar como se comporta la gente en esos lugares. Entonces, en especial para nosotros como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, no debe existir ni una sombra de división ni de discordia en donde estemos. Y es lo que nosotros le estamos rogando al Señor constantemente en nuestras oraciones. Que podamos hacer a un lado todo lo que sea enemistad, todo lo que sea odio, todo lo que sea desacuerdo, todo lo que sean peleas, celos, porque finalmente vamos a vivir juntos en el cielo. Y si vamos a vivir juntos en el cielo, podemos ponerlo hoy en práctica nosotros que estamos aquí en la tierra. Lo que hace diferente el ambiente es precisamente los deseos de cada quien, lo que tiene en su corazón. Hay personas que todavía tienen sed de venganza, hay personas que todavía tienen esas ganas de seguir discutiendo, de seguir quejándose, de seguir criticando, juzgando, pero el Señor no quiere que seamos así. Y hay que entender también que los ambientes donde estamos son ambientes que influyen en nuestra vida. Por eso, mientras más seguros estemos de cuál es el fundamento de nuestra fe, que es Jesucristo, más arraigados vamos a estar, primero, para no meternos en lugares donde no nos llaman, lugares donde no debemos asistir. No tratar con personas con las que no debemos tratar. Entonces, el Señor tiene que seguir transformando, pero nosotros le tenemos que permitir que esa transformación se siga haciendo en nuestro corazón. Y evitar las divisiones, evitar las discusiones, las peleas, el odio, la ira, el coraje, la violencia, las malas maneras en las que a veces nos comportamos. ¿Por qué? Porque vamos a habitar juntos. Y lo podemos hacer aquí porque dice la Escritura también que el Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Podemos nosotros hacer un lugar, convertir nuestro hogar en un lugar celestial, donde no hay gritería, donde no hay queja, donde no hay lamentos, donde no hay nada de lo que el Señor nos está diciendo que no hagamos. En Hebreos capítulo 9, los versículos del 11 al 28 no los vamos a leer, pero aquí de lo que está hablando es todo lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, precisamente para presentar los sacrificios, los holocaustos, y que el pueblo fuera perdonado precisamente por ese sacrificio, esa ofrenda de sangre que se daba. Había becerros, machos cabríos, pero Jesús dice que entró en un tabernáculo no hecho de manos humanas, en un tabernáculo celestial. Y Él entró y ofreció un sacrificio, un solo sacrificio, una sola vez y para siempre, que fue su propia vida, en ese tabernáculo, representando lo que hacía el sumo sacerdote. Por eso nosotros ahora tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote, a Él es a quien nosotros debemos referirnos, a quien Él debemos comunicarnos, tener esa relación personal con Él. Y por eso también vemos que Él es el mediador de este nuevo pacto. Dice que el único mediador entre nosotros y Dios es Jesucristo. Es el único. Y para la cultura general, para las personas incrédulas, pues saben que hay escalones. Hay una figura de algo, hay un santito de algo, hay esto por acá, otro por allá, otro por allá, y van llegando. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, Salvador. Él es el único. ¿Sí? Entonces, el sacrificio de Cristo nos quita el pecado. Y fue pues, el versículo 23, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales
fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces el 25, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Imagínense, si no hubiera sido un solo sacrificio, Jesús tenía que estar sufriendo constantemente para poder entrar al santuario, ofrecer la sangre, a lo mejor parte de su sangre, y seguir sufriendo para que nuevamente estuviera ofreciendo esos sacrificios. Dice que se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Lo que Jesús hizo, que había una masa tan grande de maldad, una grasa tan grande de perversión, una masa tan grande de cosas negativas, de muerte, de dolor, de sufrimiento que representaba el pecado. Y Jesús hizo y quitó todo eso de en medio para decir, vengan hacia mí porque yo les voy a dar la salvación. Entonces, al quitar el pecado, todos nosotros pudimos acceder a la presencia de Cristo, y cuando nosotros llegamos ante Él, nos postramos y no solamente lo vimos, seguir nosotros, seguir viviendo. O sea, no solamente nos acercamos al Señor mirándolo desde lejos, sino que nos acercamos a Él precisamente con el objetivo de que Él penetrara en nuestro corazón, que Él entrara en nosotros. Y de esta manera fue como se cumple precisamente el objetivo del nuevo nacimiento. El Espíritu Santo da testimonio de que nosotros hemos aceptado a Jesús y de que también por ese testimonio nosotros estamos sumergidos precisamente en su presencia para poder, para poder nosotros entender lo que es el nuevo nacimiento. Cristo quitó de en medio todo pecado. Por eso al principio decíamos que Él registró todos los pecados que la humanidad iba a cometer. Los que ya había cometido, más los que habría de cometer, los nuevos pecados que iba a cometer. Todos estaban registrados, todos estaban en un solo espacio. Y Jesús quitó con su sacrificio, con su sangre, quitó todo eso. Los aventó al fondo del mar para que nosotros pudiéramos llegar ante Él, nos arrodilláramos ante Él, reconociéramos su autoridad, su soberanía, reconociéramos lo que Él es y entendiéramos que solamente la salvación a la vida eterna la tendríamos por Él. Por eso no nomás llegamos y lo admiramos, no. Nos arrodillamos, pero dijimos, sí, Señor, entra en mi corazón, toma mi vida, yo te la entrego para que sea una vida diferente, una vida nueva, el cambio de la mochila, ¿verdad?, que le dimos a Él, y Él nos entrega una nueva vida. Vamos a Primera de Juan. Aquí lo que nosotros vemos también es que con el sacrificio de Jesús hubo una eterna redención, hubo un eterno castigo, ¿sí? Y al hablar de un eterno castigo, pues estamos hablando de algo verdaderamente terrible, porque va a ser eterno, va a ser para siempre. Pero cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Jesús, nosotros no debemos tener miedo. ¿Por qué? Porque Jesús, como nuestro sacrificio y sacerdote, Él hace precisamente ese perdón eterno. Y la eterna redención, por un lado tenemos el castigo eterno y por otro lado tenemos la redención eterna. Lo que va a suceder es que se van a encontrar en un punto y la redención eterna va a cubrir el castigo eterno. Por eso nosotros ya no debemos tener miedo, ya no debemos tener miedo, porque esa redención, el pago de esa deuda, está precisamente cubriendo todo el castigo que nosotros merecíamos. Es un ejercicio muy sencillo de entender, pero para cumplirlo, Jesús tuvo que entregar su vida. Ahora, ¿cómo nosotros
hemos de perdernos, siendo que se pagó por nosotros un rescate eterno. O sea, no hay forma de que nosotros perdamos la salvación. Algunos de ustedes dirán, oye, hay personas que aceptaron a Jesús, pero después se desviaron. Entonces ahí lo que sucedió es que la persona no recibió de corazón a Jesús. Y como dice la Biblia, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros, eran del mundo. La salvación no se pierde. Cuando la salvación se hace de corazón, con una entrega total, un reconocimiento de nuestros pecados, un arrepentimiento genuino y la aceptación consciente del perdón sagrado de Cristo. Es cuando nosotros aceptamos verdaderamente. Una persona que se desvía y se va al mundo es que nunca estuvo con nosotros, pero nunca fue de nosotros. Nunca estuvo para hacer verdaderamente la obra de Cristo. ¿Y por qué tiene que haber una eterna redención que cubra precisamente el castigo eterno? Porque con la redención nosotros ya estamos listos. Ya estamos listos, sin deuda, con una nueva vida para cumplir un objetivo, que es servir al Dios vivo. Ese es el objetivo. Y viene ahí en el versículo 14, dice, les voy a leer. Dice que sirvamos al Dios vivo, porque es necesario para nosotros experimentar la plenitud del Señor en nuestra vida. Solamente cuando servimos a Dios experimentamos esa plenitud. Cuando nosotros estamos viendo que alguien que tiene una necesidad puede ser suplida con algo que nosotros podemos hacer, estamos sirviendo al Dios vivo, porque fuimos creados con ese fin de servir al Dios vivo, al único Dios vivo y verdadero. Y es cuando nosotros nos damos cuenta que no podemos vivir sin Dios. Ya no podemos vivir sin Él. Necesitamos estar conectados con el Señor. Y ahora sí, acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 7. Primera de Juan, capítulo 7, perdón, capítulo 1, versículo 7. Dice la Escritura: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí lo que yo te puedo decir es, si vuelve la culpa a tu corazón, si vuelve la culpa y no te deja descansar, el poder de Cristo se va a manifestar una y otra y otra y otra vez, hasta que tú te olvides de esa culpabilidad, te olvides de ese error que cometiste, te olvides de esa condenación. Jesús va a estar una y otra y otra y otra. Y no debemos tener miedo ni temor nosotros, porque todos los errores que cometemos todavía y las faltas son limpiados todos los días por la sangre preciosa de Cristo. Son limpiados cuando nosotros los reconocemos, son limpiados cuando nos arrepentimos genuinamente y aceptamos el perdón del Señor. No es algo de que, bueno, pues ya pequé ni modo, el Señor me va a limpiar. No, nosotros necesitamos reconocer, ser lo suficientemente maduros para decir, Señor, me equivoqué, límpiame, ayúdame, perdóname. Y Cristo nos va a perdonar. Dice el versículo 8, ahí también de Primera de Juan, dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿sí? ¿Hay alguien aquí que haya dicho alguna vez en su vida que no tiene pecado? ¿No? Todos sabemos que tenemos pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, la palabra, Cristo no está en nosotros. Una persona que diga, no, yo nunca he pecado, yo no peco, pues no existe, no existe. Porque los pecados no solamente son las cosas físicas que llegamos a ver, como el robar, el mentir, sino lo que hay adentro de la persona, en el corazón, en la mente. Todo acto de nuestra vida empieza con un pensamiento. Y nosotros sabemos si ese pensamiento lo dejamos vivir, si es un pensamiento de bienestar,
o si es un pensamiento de calamidad, es un pensamiento malo, un pensamiento de pecado. Aquí es donde se genera el acto. Y nosotros tenemos la libertad y la capacidad para dejar o quitar ese pensamiento en nuestra mente. Por eso dice Romanos que renovemos nuestra mente, que no nos conformemos a este mundo, porque la influencia del mundo es lo que busca, que tengamos pensamientos que atraen, que nos lleven hacia el mundo, no pensamientos del Señor. Entonces dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, lo que el Señor hace en nuestra vida y en nuestro corazón cuando confesamos nuestros pecados no es solamente perdonar nuestro pecado en sí o la falta que cometimos, sino dice que nos limpia de toda maldad. Nos limpia, aprovecha el tiempo, aprovecha nuestra condición, aprovecha nuestra actitud de debilidad, de que estamos sumamente vulnerables para limpiarnos de toda maldad. Y cuando dice caminar en la luz, caminamos en la luz a través de la palabra del Señor. El Espíritu Santo que vive en el creyente, o sea, en nosotros que hemos nacido de nuevo, nos va a mostrar, primero, que nosotros poseíamos una vieja naturaleza, que hoy ya no tenemos. Hoy tenemos una nueva naturaleza. No es la vieja naturaleza que se está mejorando, porque la vieja naturaleza ya se destruyó. El Señor la quitó. Dios no va a hacer reparaciones en nuestra vida. Él no es fontanero ni es mecánico. El Señor es un Dios poderoso, creador de todo, y lo que hace en nosotros es darnos una nueva creación, una nueva naturaleza, para que nosotros le empecemos a preparar, le empecemos a construir con lo que vamos aprendiendo de parte del Señor. Y el segundo, que también nosotros necesitábamos el perdón de pecados. Entonces, cuando caminamos en luz es que a través del Espíritu Santo nosotros entendimos que teníamos una vieja naturaleza que hoy ya no la tenemos, y dos, que necesitamos el perdón. Necesitamos el perdón de todos nuestros pecados, y que hoy el Señor, por su gracia, su misericordia y su bondad, perdona cuando nosotros nos equivocamos. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es la provisión para estas dos cosas. La sangre de Cristo fue la provisión, fue lo que sirvió para que nosotros pudiéramos aceptar a Jesús en nuestro corazón. El pecado interrumpe la relación con el Señor, pero no puede cambiarla. Nuestra relación con Jesús ya está establecida, y el pecado interrumpe esa relación, pero ya no la puede cambiar. Si es que la persona verdaderamente aceptó a Jesús con integridad, con sinceridad y de corazón. Y la confesión restaura nuestra relación con el Señor. Nuevamente, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos genuinamente y aceptamos el perdón del Señor, es cuando nuestra relación nuevamente vuelve a entrar en vigencia. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y aquí hay algo muy importante que debemos reconocer. La tendencia natural de nuestro corazón es intentar aparentar muchas veces lo que no somos. Todos, en mayor o menor medida, luchamos contra esta inclinación. Inclusive a veces, por eso decimos que usamos como disfraces, a veces el deseo de aprobación, cuando se lo mantiene debidamente a raya, es una utilidad la que nos proporciona. El que yo sea aceptado por todos me va a obligar a comportarme de cierta manera, a moderar mi actitud, para que la gente me apruebe cuando la gente no me conoce, ¿sí? Generalmente llegamos, empezamos a ver, y cuando vamos teniendo confianza es cuando vamos soltando lo que verdaderamente somos. A menudo este deseo de aprobación lleva a las personas a pretender ser lo que no son, ¿sí? Y se pone uno a hablar y a decir, y tengo, y hago esto, y conozco, y no sé qué. ¿Y aquí qué sucede? Que el Señor no puede subir con nosotros a la plataforma de las apariencias, ni tampoco puede subir con nosotros a una plataforma de vanidades. El Señor sube con nosotros porque Él nos conoce, cuando verdaderamente nosotros mostramos quiénes somos en realidad.
que no nos estamos transformando porque estamos hoy aquí, pero al rato que esté allá afuera voy a estar comportándome de otra manera. Y lo que sí necesitamos hacer es juzgarnos con severidad. ¿Cómo estamos cometiendo errores todavía que ya no debíamos cometer? ¿Por qué? Porque de lo contrario, nuestra inclinación natural hacia la falsedad nos va a llevar a engañarnos y a hacernos creer el absurdo de que somos lo que orgullosamente aparentamos ser. Acuérdense que el orgullo es un pecado terrible, terrible. Y vámonos ya a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. A muchas personas no les gusta leer el libro de Apocalipsis, porque dicen que les da miedo. Pero el libro de Apocalipsis de lo que nos habla es de un amor, nos habla de una promesa de amor del Señor hacia nosotros. Obviamente vienen muchas cosas que hay que interpretar, vienen muchas figuras, vienen muchas situaciones, muchas condiciones, pero es un libro que nos debe dar confianza en el futuro. ¿Sí? Dice Apocalipsis 1:5, es Juan que está hablando de un mensaje que le dio Jesucristo específicamente. Jesucristo en el libro de Apocalipsis, Juan escribe el mensaje que Jesucristo le dio directamente a Juan para escribir este libro. Y aquí es cuando está hablando, está saludando a las 7 iglesias. Entonces dice, el versículo 5, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo nos amó para hacernos un favor. Nos hizo un favor porque por la pobreza de nuestros recursos tenemos que resignarnos con cosas contaminadas, con cosas rotas, con cosas que hay que mejorar. Sin embargo, Dios tiene todo el poder para restablecer lo que se ha dañado, lo que ya no sirve. Dios, lo que decía ahorita, no es fontanero, no es mecánico, el Señor es todopoderoso, creador de todas las cosas, y si algo no funciona, lo quita. Si algo se descompone, lo quita. Si algo no está funcionando, lo quita. Si algo nos está haciendo daño, lo quita. Pero el Señor nos da algo nuevo, así como nos dio esa nueva naturaleza, algo tan importante para nosotros como era nuestra vieja naturaleza, nuestras viejas costumbres, nuestros viejos ritos, nuestros viejos hábitos, todo lo que ya teníamos en una vida, el Señor todo lo quitó y nos dio algo nuevo, una nueva naturaleza, para poder nosotros verdaderamente amar. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, y por eso digo que Jesucristo nos amó para hacernos un favor. ¿Por qué? Porque nuestros recursos son tan limitados, tan pobres, que las cosas las recibimos contaminadas, las recibimos rotas, y si nos damos cuenta, a veces así somos en nuestra vida. Oye, mira, tengo aquí un aparatito que te puede servir y mira, y si le pones 2 alambritos por acá, te va a funcionar. Ah, pues órale, sí me sirve. En lugar de pensar como piensa el Señor. Señor, somos tus hijos y como tus hijos queremos cosas nuevas. Y el Señor nos da cosas nuevas. El Señor no se tienta, voy a decir el corazón, pero el Señor no se tienta, no se detiene para darnos a nosotros las cosas que necesitamos. Pero Él así es, y lo que quiere Él podía crear una raza que solamente lo estuviera sirviendo mejor a Él y dejar morir a todos los pecadores, a todos nosotros, todos los que éramos pecadores, matarnos. Y por eso vemos la importancia de que cuando Cristo entregó sus manos, sus pies y empezó el derramamiento de su sangre, su muerte y su agonía nos purificaron. Por eso nosotros ahora somos santos. Y esa es la compasión específica de Dios para nuestra vida. Y así nos ve en cada momento de nuestra vida. Cuán grande debe ser el amor de Cristo
por nosotros, que lo llevó a entregarse de esa manera en su paso por la tierra. Entregar su vida de una manera en que, como decíamos, nació en un pesebre y murió en una cruz. Entró por el pesebre y salió por la cruz, por la puerta de la cruz. Y esa puerta de la cruz tiene mucho simbolismo para nosotros. Tiene muchas cosas que nosotros debemos entender, que no es nada más la cruz, la figurita, sino que ahí Cristo pagó la deuda por nosotros. El diablo pensó que había ganado, pero al tercer día Jesús resucitó y Satanás se dio cuenta de que estaba perdido, que ya no tenía nada que hacer porque Cristo había resucitado. En Apocalipsis 5 dice que en el 9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Nosotros debemos preguntarnos: ¿verdaderamente he sido redimido por la sangre de Cristo? ¿O todavía sigo con deudas pendientes de mi pasado que no he podido quitar? ¿Ha sido cancelada la hipoteca que contraje por causa del pecado? O sea, una hipoteca es un gravamen que hay sobre una propiedad. Y nosotros ahora somos propiedad del Señor. Por eso se canceló esa hipoteca. Pero lo reconozco, o creo en Jesucristo, realmente creo en Jesucristo, creo en su sacrificio, realmente Jesucristo es el fundamento de mi fe, creo que Jesús es el Cristo, creo en su resurrección, confío solamente en Él, tengo la certeza de que fui comprado por un precio inconmensurable, un precio que no alcanzaba a pagarse con todo el dinero de la humanidad. Los sufrimientos y la muerte de Jesús liberaron a su pueblo precisamente de la esclavitud del pecado. Pero nosotros, como sus hijos, hemos sido comprados, hemos sido redimidos y hemos sido devueltos a Dios. Así como la tierra vuelve a su dueño cuando se cancela la hipoteca, volvemos a Dios, a quien siempre hemos pertenecido. Porque Jesús nos compró para Dios con su sangre. Y vemos también en Apocalipsis que se habla del cordero, bueno, no solo en Apocalipsis, cuando se habla del cordero y el león que están unidos. A Jesús se le compara con un cordero, ya que a pesar de que era un hombre y era Dios, mostró humildad, mostró mansedumbre, mostró debilidad, mostró sumisión y su dulzura para con sus amigos. Y todas estas cosas estaban concentradas notablemente en él. Pero él también muestra que es un león, el león de Judá, en su dignidad, en su arrojo, en su fortaleza, en el ser invencible, pero también en la furia hacia sus enemigos. Fue un cordero cuando se encarnó, cuando se sometió a sus padres, cuando sufrió el desprecio de los hombres, cuando le infligieron dolor por el castigo, cuando tomó a los niños en sus brazos, cuando murió el justo por los injustos. Él fue un cordero. En su condescendencia, encarnación, vida, muerte y expiación. Ahí era un cordero. Y fue un león cuando reinó en gloria, cuando venció a Satanás en el desierto, cuando venció a Satanás a través de sus milagros, a veces en sus reprimendas, al resistir hasta la sangre en la victoria en el madero y en la triunfal resurrección. Ahí fue un león. Pero Él es ahora un cordero
en la intercesión, en la súplica, en las ofrendas continuas, en la paciencia que nos tiene a nosotros como hijos de los hombres. Ese amor, esa presencia de Jesús como Cordero, pero también como león, al proteger a su pueblo contra Satanás, porque Satanás sigue suelto. Un león invencible al no sufrir jamás la destrucción. Y por último, cuando todos los santos seamos salvos, el poderoso león se va a mostrar en el juicio y la condenación. Va a estar para juzgar a sus enemigos y en la escena más grandiosa, su entrada triunfal en los cielos con todos nosotros, llevando cautiva la cautividad. Consumado es el grito de victoria. Y en Juan nos dice Jesús: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La misión de Jesús, dice Juan 17, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La palabra consumado es la declaración de Jesús que había quebrado, había dañado la cabeza del dragón antiguo, de Satanás. Pero todavía nos queda una recia batalla por pelear. Pero si Cristo nuestro Señor ha derrotado al enemigo y nosotros tenemos que luchar con uno que ya está vencido, sin duda, consumado es. Suena como la trompeta de victoria. Y nosotros debemos tener fe para reclamar esa victoria a través de la sangre del Cordero, a través de la sangre de Cristo. Y que todos, como hermanos, como creyentes, como nacidos de nuevo, seamos ese poderoso ejército, que estemos recibiendo ánimo de la palabra agonizante del ahora resucitado Salvador que vive para siempre. Y también que la iglesia pueda descansar perfectamente satisfecha de que su obra, la obra de Cristo por ella, ha sido efectuada por completo. Consumado es una palabra de victoria. Nosotros ya no tenemos por qué pelear con el diablo, porque el diablo ya está vencido. Y si peleamos con el diablo, lo único que vamos a hacer es perder el tiempo, porque al final va a ser derrotado. Lo que tenemos que luchar es contra nosotros mismos, nuestros deseos, nuestras concupiscencias, nuestros anhelos, nuestros placeres, nuestros deleites. Es con quien debemos luchar, pero no contra el diablo, porque el diablo ya está vencido. Por eso es tan importante la sangre de Cristo en la cruz, y por eso la consumación de este hecho tan importante en nuestra vida, que ha traído la salvación para todos nosotros. Por eso nosotros debemos ser humildes en reconocer que lo que Jesús hizo no fue cualquier cosa. Entregó su vida para que hoy todos nosotros tengamos la salvación, tengamos una nueva vida, la esperanza, la expectativa de un nuevo vivir, de un nuevo nacimiento que nos va a traer cosas diferentes, cosas que agraden al Señor y que van a servir para la edificación de nuestras vidas. Acuérdense que el que se acerca más al mundo, el que se convierte en amigo del mundo, se convierte a su vez en enemigo de Dios. Y si queda atrapado por el mundo, quiere decir que nunca fue de los nuestros. Estuvo con nosotros, pero nunca fue de nosotros. Porque siempre su corazón estuvo dividido entre Jesús y el mundo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor. Te damos gracias porque podemos entender y comprender el sacrificio de Jesús en la cruz. Te damos gracias, Señor, porque vemos que Él de una manera voluntaria se entregó a sí mismo para quitar de en medio el pecado que impedía que nosotros tuviéramos cercanía con Cristo y contigo por medio de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque hoy reconocemos, y como dice la Escritura, esa dádiva del don perfecto de la salvación, de la vida eterna que Jesús vino a darnos, se complementa, Señor, con el fundamento de nuestra fe, que es Jesucristo, a quien nosotros amamos, a quien nosotros creemos, a quien nosotros seguimos, a quien nosotros obedecemos y a quien nosotros servimos. Te damos gracias, Padre, gracias porque hemos sido adoptados como hijos tuyos al haber aceptado a tu Hijo, al unigénito, a Jesucristo,
nuestro Señor y Salvador, de quien recibimos la ofrenda más grande, Señor, que tú aceptaste, que fue su sacrificio vivo, su cuerpo, Señor, entregado a ti, para después tener esa resurrección gloriosa que también trajo para nosotros una nueva naturaleza y una nueva vida. Te damos gracias, Padre. Gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque es nuestro Salvador personal, porque es el Señor al que le hemos entregado nuestra vida. Nuestra vida ya no nos pertenece, sino que le pertenece a Él. Y nosotros solo anhelamos que siga trabajando en nuestros corazones para alcanzar la estatura del varón perfecto. Te damos gracias porque tú, Señor, nos bendices, porque tú, Señor, nos llenas de fe, nos llenas de tu paz, de tu gozo, de tu paciencia, de tu bondad, de tu benignidad, de tu mansedumbre, de tu templanza, Señor, para ser las personas que tú quieres que seamos. Te damos gracias en esta tarde, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí reunidos, bendice a nuestros hermanos que están conectados, y te damos gracias, Señor, por la obra redentora de Cristo en la vida de todos nosotros. Gracias porque sin Él, Señor, no hubiéramos estado donde hoy estamos. Y gracias que por Él, por su sacrificio, hoy tenemos una relación personal contigo, con Cristo, por medio del Espíritu Santo. Te damos gracias. Bendice, Señor, bendice a tu pueblo, bendice esta tu congregación de Autoridad de Vida Abundante. Bendice, Señor, a nuestros hermanos, a todos y cada uno de ellos, a sus descendientes, Señor. Te damos gracias, 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 Padre, porque podemos estar confiando en ti, Señor, en tu poder, en tu protección, para librarnos de peligros ocultos, para librarnos de enfermedades mortales, para librarnos de pecado, de toda tentación que quiera apartarnos de ti, y disfrutar contigo, Señor, deleitarnos en tu palabra, deleitarnos en tu presencia, porque esto trae el cumplimiento de los anhelos de nuestros corazones. Te damos gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Y ahorita vamos a